La pared lingual tiene que ser paralela a la inclinación de la cara libre lingual. ¿Sí me entendieron eso? ¿Sí? No paredes rectas, sino que deben tener la angulación de la cara libre. El piso, como les decía, redondeado. Si nosotros usamos una fresa cilíndrica o un cono invertido, vamos a dejar ángulos agudos aquí y miren el riesgo de dejar un piso plano, vamos a exponer cuerpos pulpares. Entonces, por esas razones y por la anatomía de dientes primarios, no podemos dejar ángulos agudos internos ni pisos cavitarios planos. ¿De acuerdo? Si ustedes se recuerdan cuando yo les dije tenemos 1 milímetro de esmalte y la proporción de dentina en una pieza primaria es menor que en una permanente. Ay, no, ustedes hoy sí no me texto. Entonces, lo que pueden hacer, yo les comenté que más o menos el primer cuernito pulpar lo vamos a encontrar de 1.6 milímetros a 1.8, que eso lo van a ver ya cuando vean la clase de terapia pulpar. Entonces, para que ustedes se orienten espacialmente con la medida o la dimensión que deben de la profundidad que deben de darle a la caja, vamos a ver que 1.5 sería una medida segura, sin arriesgar llegar a exponer pulpa. Si ustedes se toman la tarea de medir esta punta activa de una 329 con un calibrador, un compás, una regla, van a ver que la dimensión estándar es de 1.5 milímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Que la parte activa de la fresa es la profundidad como máxima que podemos llevar. De repente, y después podemos con un poquito de cucharilla o algo así, pero no tratar de que el instrumento no vaya más allá porque van a exponer, ¿verdad? Corren el riesgo. Acuérdense que las anatomías de cada paciente son diferentes. Puede que expongan, puede que no, puede que expongan antes, pero en estándar, el promedio es que 1.5 es un nivel de seguridad. Eso es en cuanto a profundidad y disposición de paredes, ¿sí? Ahora, en cuanto a extensión de la cavidad, ustedes van a hacer la cavidad hasta donde las fisuras estén infectadas o que tengan lesión de caries, ¿sí? Entonces, si la lesión de caries llega a media fisura, pues no dejen estos estrechos aquí sin protección, ¿verdad? Entonces, si la fisura está hacia distal, terminemos de redondear y darle forma, pero el contorno debe llevar el contorno del surco, ¿sí? No necesitamos cavidades rectas aquí, ¿sí? Ven aquí, se va contorneando la forma del surco, porque si no debilitamos las vertientes también de la cara oclusal. Entonces tenemos que ir como dándole la forma. Ver una cavidad rectangular no es lo ideal, ¿verdad? A menos que la lesión de caries esté hasta ese momento. ¿Cuánto debería de ser? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase 2. Pero más o menos la dimensión bucolingual de una cavidad debería ser por lo menos 1/4 o 1/3 de la distancia intercuspidea, ¿sí? Si se va más, vamos a edificar paredes y ya una restauración de este tipo no va a ser factible, ¿verdad? Entonces, si hay una cavidad muy amplia, vamos a tener que hacer un cambio en el plan de tratamiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda con la preparación de cavidades clases 1? Sí se ubican bien, ¿verdad? Vamos a ver entonces la preparación de cavidades clases 2. Las cavidades clases 2 están indicadas cuando aparte de la cara oclusal hay lesión de caries en una pared proximal, inicial o distal. La lesión debe encontrarse en el límite omelodentinario o un poquito más profundo, ¿sí? Para esto necesitamos tener una radiografía. No podemos, algunas clínicamente se ven como la ven acá. Vean en la primera molar. Vemos claramente que hay una lesión. En la segunda molar no hay una lesión clínica, pero en radiografía lo podemos confirmar. Usualmente, si hay en distal de una pieza, hay inicial de la que está a la par, ¿verdad? Entonces, tratemos de buscarlo. Probablemente algunas no tengan, pero la regla, no es regla, sino lo común es ver que si hay en una cara proximal, está en la que está adyacente a la. Bueno, entonces esto lo confirmamos en la fase 3 con radiografía. Si ustedes no ven nada
pared recta, y entonces ahí es donde nos dejan estos prismas de esmalte sin el borde, ¿sí? Entonces aquí es donde deben de tener cuidado de dejar esa dirección. También dejar esa inclinación nos va a dar una forma retentiva a la cavidad, pensando en que el material no es un material que se adhiere químicamente al diente, sino es un material que se adhiere mecánicamente, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ustedes ya prepararon su porción oclusal, vamos a abrir la porción proximal. Siempre vamos a bajar desde el centro de la porción proximal y vamos a tratar de romper el punto de contacto, ¿sí? La caja debe quedar ligeramente por debajo del punto de contacto, no debajo debajo del punto de contacto. Si la lesión de caries va más allá, pues veremos la probabilidad de que una amalgama todavía se ajuste o que tengamos que cambiar también el plan de tratamiento. Pero la regla es que sea por debajo del punto de contacto. No podemos dejar clases 2 por encima o a nivel del punto de contacto, ¿sí? Cuando ustedes preparan la cavidad en la cara proximal, vamos a buscar que toda la cajita, el piso de la caja, lleve la misma proporción. Si ustedes ven, está paralelo el borde de la pieza en la cara proximal con la pared axial que se forma en la caja, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el fondo oclusal tiene una profundidad y la caja va a tener otra profundidad? La pared que forma esa grada es la pared axial. Y el ángulo que se forma al hacer la caja oclusal y piso de caja, el ángulo que se forma aquí lo llamamos ángulo axioculpar. El ángulo axioculpar siempre debe ir biselar. ¿Con qué lo vamos a biselar? Si tienen el instrumental cortante de mano, puede ser con un instrumental de corte o con la misma fresa hacer un pequeño bisel. Por eso les digo que no es indispensable el instrumental cortante. Se les pide en el listado porque asumimos que ya lo tienen de operatorio, ¿verdad? Y siempre es bueno tener algo por ahí por cualquier contratiempo. Entonces, vean, les decía aquí, debemos guardar el paralelismo entre la pared axial y la cara proximal, la pared proximal. A veces preparan cajitas que llevan una dimensión, por decirles 1 milímetro, y aquí tienen medio milímetro, entonces se ve desproporcionado. Si lo dejamos así, va a fracasar y se nos va a fracturar la amalgama. Entonces debe ser paralelo, ¿sí? Así como estas paredes son paralelas a la cara libre, la pared axial debe ser paralela a la cara proximal. ¿Qué forma tiene la cara proximal? Recta, cóncava o convexa. ¿Qué forma le ven a la cara proximal? Convexa. Entonces, ¿cómo debería quedar nuestra pared axial? Convexa. Bueno. ¿Alguna pregunta con la preparación de la cavidad PC2? Miren, no nos quiere funcionar esto. Tiene cambio. Bueno, otra cuestión es, en las clases 2, primero van a preparar la porción oclusal y después nos vamos a la porción proximal. Cuando hay dos caras proximales lesionadas, no hacemos cavidades clases 2, N o D. No las hacemos en piezas pequeñas, porque la pieza primaria debilita, y la debilita. También hay unas razones importantes porque en algunas piezas no hacemos clases O, D, y porque en algunas otras piezas no hacemos clases N, O, ¿sí? Si esto quiere funcionar, vamos a terminar el tiempo. Lo de la preparación cavitaria con amalgama es lo que tiene muchas especificaciones por el tipo de material que tiene una regresión mecánica, ¿verdad? Pero cuando ya vemos esto, los demás tipos de materiales casi siempre van a tener una preparación cavitaria más relajada, ¿verdad? No tan estricta y no tan específica. Entonces, problemas por aquí. Ahorita nos tenemos una diapositiva en la que vamos a ver los errores más frecuentes que cometemos. Yo creo que es mejor que no mueva el cursor. Será, pero que se apague la pantalla así, pero que pierda la
es la conexión. Gracias. Miren, pues ahorita vamos a ver. Ya ven biselado acá, el ángulo cervical no lo biselamos y todo el ángulo cabo superficial tampoco se bisela. Usualmente en otras preparaciones sí lo biselamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? La dimensión aquí, miren, de la caja. Pero por lo menos debe de tener de 1 a 1.5 milímetros, ¿sí? No dejarlo de medio milímetro como debe ser, ¿sí? Vean acá, si lo dejamos muy cortito, esta amalgama se va a desarrollar, ¿sí? Y la carrera axial, como les decía, debe llevar la misma convexidad, y selamos esto. ¿Cuál debe ser la profundidad máxima de la muchacha que les dije? 1.5. Bueno, miren estos errores frecuentes. El primer error es que si está infectada todo el surco, que no logremos llegar a la extensión para que no nos vaya a quedar un pequeño pedazo de surco sin material de restauración, ¿sí? Debemos incluir todo el surco si es que todo el surco está infectado aquí. Miren el contorno, lo que les decía, no queremos cavidades que sean rectas en su pared bucal igual, sino debe seguir el contorno del surco. ¿De acuerdo? Si hay una extensión, pues hacemos una caja hacia bucal o una caja hacia lingual, pero manteniendo el contorno. La línea azul es como debería quedar la cavidad y lo rojo es una cavidad mal hecha, ¿sí? El número 3 es la distancia que debe tener la cavidad bucolingual. ¿Se acuerdan que les dije cuál debería ser el máximo? 1/3, ¿verdad? De 1/4 a 1/3 de la distancia intercuspidea. ¿Sí? Más o menos para que, si se dan cuenta, uno se tiene que orientar espacialmente mucho, ¿verdad? Para saber esas dimensiones. El número 4, vean aquí, nos indica que, ¿cuál creen que fue el error aquí? El 4. Es la pared axial, lo que tratamos de simular acá en esta línea roja. ¿Qué más? No tiene la convexidad. No tiene la convexidad de la cara libre. De la cara proximal sería en este sentido, ¿verdad? Vean la preparación ideal de que está en azul y lleva la misma convexidad. El número 5 es la dimensión que le vamos a dejar a la caja proximal, ¿sí? Vean aquí la dimensión cuando está más de 1 milímetro, ¿sí? Si dejamos una caja proximal muy profunda en sentido mesiodistal, vamos a tener el riesgo de exponer al cuerno pulpar, ¿verdad? No se pueden dejar tan profundas y tampoco tan pequeña la dimensión. El 6 nos simboliza ángulos agudos, ángulos internos agudos, ¿sí? Estos ángulos deben ser más redondeados y no vamos a llevar estas cajas proximales a zonas de autolimpieza. Esas primarias no. Siempre tratamos de extender y dejar más exclusivas esas paredes de la caja aquí en la homopalatría, ¿verdad? Pueden ser rectas. La pared bucal y lingual de la caja. ¿De acuerdo? Y aquí no hay nada de problema, ¿verdad? Ayer no se nos estuvo acabando. Sí. Bueno, entonces estos son los errores más frecuentes que vamos a encontrar en la preparación. Entonces, si guardamos todas las especificaciones, vamos a tener una buena preparación y una restauración que no va a fracasar y no se va a desalojar. Sí, respecto a lo de la instrucción de la caja, es paredes, usted mencionaba permanentes hasta abrir todo el punto de contacto para hacer una. Aquí también abrimos el punto de contacto, pero no dejamos las paredes tan exclusivas, sino las dejamos en una. Pero sí debe estar en el punto de contacto. Bueno, si no es que dejemos el punto de contacto sellado, sí debe de alargar el punto de contacto con la cavidad, pero no llevar a estas zonas de autolimpieza que les enseñan en operatorio, ¿verdad? Entonces, miren, importante, aquí en la facultad no lo hacemos y pretendemos que sea como un aprendizaje y que no se arriesgue de sus consultorios. En la calle lo vemos muy frecuente y depende
dependiendo de cada caso pueden hacerlo o no. Pero aquí por regla no hacemos en primeras molares amalgamas clases 2 con extensión mesial. No lo hacemos, porque el cuerno mesial de las primeras molares es el que está más alto, y es el que encontramos primerito. Entonces, si hacemos una caja, al momento de preparar ese escalón, podemos crear una exposición bucal, ¿verdad? Accidentalmente, si la lesión de caries ya pues, está profunda y llegamos a la culpa, pues ya planificaremos una pulmonología o no en la planificación del tratamiento. Pero si en la radiografía no se ve tan cercano, nosotros hacemos ese escalón, al biselar podemos provocar una exposición bucal. Y por regla aquí en la facultad, no planifican amalgamas clase 2 con extensión mesial, ¿verdad? O en primeras molares primarias. Y en segundas molares primarias no hacemos extensiones distales, porque cuando dejamos una amalgama clase 2, la amalgama que queda en distal puede retener, si el paciente no se limpia bien, puede retener placa enterobacteriana que va a causar daño a la primera molar, que usualmente está en una etapa de erupción, ¿verdad? Una etapa de erupción y vamos a ni qué era. Es un virus. Bueno, entonces, mira, ¿se acuerda que les dije que la primera molar va a hacer erupción y tiene un proceso de mineralización? Entonces, para no arriesgar y poner el riesgo a esa pieza, si hay una lesión distal en segunda molar, mejor ponemos una corona de acero, ¿verdad? Como les digo, si es un paciente que ya tiene la primera molar ya erosionada desde hace tiempo y todo, y la lesión es pequeña, vemos que el paciente tiene una valoración de riesgo de caries bajo, todo podríamos pensar en debatir esto, ¿verdad? Pero aquí en la facultad no lo hacemos. Entonces, por bien de sus pacientes, traten de hacerlo. Nebula. Ay, no. Mi confianza está muy buena. Bueno, chicos, entonces tenemos claro cuáles no hacemos, ¿verdad? Las cavidades clases 3 las preparamos cuando encontramos lesiones proximales en dientes anteriores, ¿sí? O en caninos, en incisivos superiores e inferiores en caninos, ¿sí? Es muy común hacerlas en caninos. Cuando hay dos lesiones proximales, no hacemos las dos, a menos que sean muy chiquitas, usualmente se indica corona de acero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se va a preparar. Vean aquí la lesión, cómo se ve el distal, ya se ve la cavitación, aquí se ve otra cavitación. Vean aquí, solo hay cavitación especial de cada pieza. Cuando, no, miren, la indicación es en la cama, pero por estética podemos hacer residuos si es pequeña la lesión. Si la lesión es muy grande y no quieren tener a la cama, se coloca la corona de acero. En sus consultorios podrían tener otras opciones de coronas estéticas. Aquí en la facultad no hacemos coronas estéticas. El doctor Chisman, que les da la clase de coronas, creo que les da toda esa teoría para que ustedes conozcan y puedan hacerlo. Pero aquí, como tal, no hacemos prácticas de coronas estéticas ahora, ¿verdad? Muy bien, entonces miren, aquí lo que tenemos que hacer es igual que una clase 2, ¿verdad? El problema, bueno, la diferencia aquí es que la inclinación de la fresa debe ir perpendicular a la inclinación de la cara lingual, ¿sí? La cara lingual es recta, entonces la fresa no está recta. La cara lingual es un poquito inclinada, debe ir perpendicular la fresa a la cara lingual, ¿sí? Pero a diferencia de la clase 2, aquí vamos a empezar por la caja y después hacemos la extensión lingual, ¿sí? Hay dos tipos de clases 3. Una simple, que solo se hace la caja, y una complex, que lleva una cola de Milano. Para hacer restauraciones de amalgama, usualmente necesitamos hacer la cola de Milano porque nos va a dar retención, ¿sí? Entonces, primero vamos a entrar perpendicular a abrir ese punto de contacto y hacer la limpieza de la lesión, ¿sí? Y cuando ya tengamos limpio, tratando de no perforar la cara bucal, vean, aquí no perforamos la cara bucal de la pieza, ¿verdad? Usualmente las hacemos de lingual hacia bucal, hacemos el acceso por lingual. Cuando la lesión ya incluye bucal, pues podemos entrar por ahí, pero no es lo ideal hacer una cola de
perdí. ¿Sabía? Bueno, muchas gracias. Así no se me olvidó y esto me acolchón ustedes. Bueno, entonces veamos. ¿Qué diferencias hay aquí? La pared cervical debe ser paralela a la cara lingual. Es el piso de la caja, la pared cervical, ¿verdad? Esta es la pared cervical. Vean la forma, no es una caja recta, sino tiene la misma inclinación que la cara lingual. ¿Sí? Si la cara lingual está bien vertical, probablemente el fondo de la cavidad de la caja, que es la pared cervical, va a ser recta, ¿verdad? Pero si hay inclinación, nos tiene que quedar ese piso de la caja próxima igual en la misma inclinación, ¿verdad? Guardar ese paralelismo. Y la pared axial, que es esta, aquí, la grada que se forma, ¿verdad? El escalón, esa nos debe quedar igual paralela a la cara proximal, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar bien esos términos de perpendicular y paralelo, para no perderlos, ¿de acuerdo? Y recordar todas estas especificaciones para cuando hagan sus cavidades allá. Como les digo, hacen un boceto del diseño de su cavidad y de ahí se terminan de eliminar caries ya teniendo ese diseño preliminar. Y después de que eliminan caries, si no dañamos mucho el diseño y no se perdieron esas especificaciones, seguimos con la restauración. ¿Sí? El ángulo axiocumpar, que es el que está aquí, en esta línea, ¿cómo debe ir? ¿Biselado o no biselado? Siempre todos los ángulos axiocumpares van biselados. Bueno, ¿alguna pregunta? Esta es una cavidad un poco difícil de preparar, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado, las dimensiones de los dientes anteriores son muy pequeñitas, ¿verdad? En piezas primarias, entonces tienen que ir con mucha cautela. En el laboratorio siempre más de alguien echa a perder alguna pieza, entonces traten de tener un par de piezas, ¿verdad? Si estamos usando un camino, tratemos de tener el otro camino. Usualmente hacemos la clase 3 en un camino porque es la pieza más grande de los anteriores, ¿sí? Entonces, porque si lo hacen en un central, van a tener más complicación y porque se adaptan espacialmente con las dimensiones. Sí, podríamos cambiarlo por una de cero si delimitamos mucho. Sí, idealmente. Cuando son pequeñitas, podemos poner resinas. O si son clases 3 deseables, podemos poner resinas. Si son clases 3 cristales, pues podemos la elección es a marcar. Un paciente que tenga bajo índice de caries o bajo riesgo de caries, podríamos pensar en alguna resina, ¿verdad? Pero vamos a ver solo. No. Sí. Bien, 100 puntos. Bueno, el acceso de preferencia debe ser por dónde, bucalo-lingual para una clase de igual, ¿verdad? Solo si la lesión está más grande por bucal, pasamos el acceso por ahí. Pero si no, ¿alguna pregunta con las clases 3? Vamos a ver cavidades clase 5. Esto se hace cuando tenemos lesiones no en el tercio medio, sino en el tercio cervical de las clases, ¿verdad? Si es en el tercio medio, ¿qué tipo de cavidad vamos a preparar? Clase, ¿verdad? Si es el tercio cervical, bucalo-lingual, vamos a hacer una cavidad de clase 5. La clase 5 es la que menos especificaciones tiene, es como la más sencilla, pero siempre debemos de cuidar algunos puntitos, ¿sí? Vean aquí cómo tenemos esta forma, como arriñonada, ¿verdad? Como la forma de un riñón. Es la forma más frecuente que utilizamos para preparar clase 5. Veamos pues. Las clases 5 las vamos a hacer en el tercio cervical. Forma de riñón. Algunas, la extensión realmente y la forma nos la va a indicar la extensión de la lesión. ¿Sí? Si la lesión se va un poquito más, va a quedar un poquito más alargada, un poquito más ancha, pero que no pase del tercio cervical. ¿Sí? Y la pared cervical debe ser retentiva. Debe ser esta pared. O sea que si ustedes ponen su presa perpendicular, van a poder hacer esa pared retentiva. ¿Sí? Si ustedes dejan la pared expulsiva, no vamos a tener retención y cualquier material se nos va a perder ahí. Y muy importante, el piso de
no debe ser recto, ¿sí? Debe guardar la misma convexidad de la cara bucal, ¿sí? Si ustedes la ponen recto, vamos a exponer tejido curvado. Debe llevar la misma dimensión, en distal, en el tercio medio y en mesial, ¿sí? Y si ustedes van tomando esa distancia y dejando paralela la cavidad, nos va a quedar el piso convexo, no cóncavo. Como en las clases 1, ¿cómo nos va a quedar el piso? ¿Con la fresa? Cóncavo. Y en las clases 5, ¿cómo nos debería de quedar el piso de la cavidad? Cóncavo, ¿verdad? Cóncavo como las paredes proximales. ¿De acuerdo? Porque debe llevar paralelismo con la cara clínica. Entonces, esas son las diferencias que vamos a encontrar. Entonces, chicos, vamos a ver, cuando las lesiones son muy profundas, estamos muy cercanos a exponer pulpa, pues idealmente deberíamos de poner una terapia pulpar indirecta. ¿Qué es la terapia pulpar indirecta? En su muro de material de lectura hay un documento donde hace mención a esta terapia pulpar indirecta, que son la utilización de materiales de base y materiales de subbase, ¿sí? Porque vamos a promover que ese pequeño puente dentinario se mineralice y que no vaya a tener ningún problema. Y porque la amalgama también podría ser irritante si está muy cerca de la cara. Se coloca solo en el piso cavitario, es una capa bien delgadita, ¿verdad? Debemos de dejar las paredes bucales proximales igual, libres de material de base. ¿Sí? Eso debe quedar libre porque si no nos entorpece con el sellado del material de obturación final. Y debemos de dejar una superficie regular. Si al colocar la base nos queda irregular con una fresita, regularizamos su superficie, ¿verdad? Y una capa muy delgada. ¿Qué materiales tenemos de base? En el documento se les amplía, pero aquí vamos a poner. Muy chiquitito, pero se lo voy a leer. Puede ser el hidróxido de calcio, que ahora utilizamos mucho el exportoculado, ¿verdad? El óxido de zinc de eugenol, mejorado en su mejor, idealmente, porque si no va a tardar en crecer mucho, y el ionómero de vidrio. El material de base de elección en nuestros días, ahora con toda esta odontología más reciente, es el ionómero de vidrio. Primero, porque estimula la remineralización de esa dentina. Y segundo, porque lo podemos manipular mejor, para recortar mejor. El óxido de zinc eugenol lo utilizamos mucho cuando son piezas que vienen con mucha sintomatología dolorosa y que no tengan afección pulpar, ¿verdad? Porque el eugenol, ustedes saben que tiene esa propiedad sedante que va a mejorar y quitar un poco el dolor. También todas las propiedades de estos materiales, pues ustedes ya las saben, ¿verdad? Que el eugenol es un bactericida, ¿verdad? Ahí van a leer en el documento cuáles son bacterios tácticos, bactericidas, qué propiedades tiene cada material. Es importante que lo sepan para tomar la decisión, depende del caso y el diagnóstico que ustedes hagan y la historia que trae el paciente. El teracal es el hidróxido de calcio, ¿verdad? Que es esto que usamos, sí lo pueden usar. Normalmente, como les digo, lo que usamos es el ionómero de vidrio, pero es diseñado para base, ¿verdad? Recuerden que hay diferentes tipos de ionómero. Bueno, ¿qué diferencias hay en el proceso de obturación? ¿Sí? La obturación es colocar el material final, que en este caso es una amalgama de plata. Van a preparar su cápsula, ¿verdad? Hacer la amalgama de la aleación con el mercurio y cuando ya lo tengan lo van a cargar en su porta amalgama, pues tienen que exprimirlo pañito, cargarlo en el porta amalgama y llevarlo a la cámara. Cuando son cavidades clases 2 y clases 3, la variante con las piezas permanentes es que vamos a usar una banda matriz especial, una banda entera, ¿sí? Es de este color dorado, es bien moldeable. Lo único es que tienen rectas y ustedes las tienen que armar. Es como ponerse un cincho. Se van a poner un cincho, pasan por delante la parte recta, van a dejar donde se forma la T, las aletas. Cuando ya pasaron por delante esta parte recta de la banda, ustedes van a doblar estas aletas para sujetar, cinchar la banda, ¿sí? Y cuando ya hayan doblado las aletas, ustedes
hacia adelante la extensión y la doblamos hacia la externa. En el laboratorio van a tener esa experiencia de que podamos enseñarles bien cómo se va. Así que nos orienta con la presentación. ¿Verdad? Si hay dos restauraciones juntas, debemos de hacerlas al mismo momento, idealmente. ¿Sí? No hacer la clase 2OD en una cita y la OD menos, prepararlas idealmente juntas. Y si tuvieran pues el caso de que una pieza tiene una cavidad clase 2, una restauración clase 2 y la de la pared de la corona, ustedes van a trabajar de forma simultánea. Voy a explicar. Hacen primero su cavidad, dejan preparada la cavidad, después hacen sus cortes de corona, adaptan la corona y hasta el momento en que después de cementar la corona, van a poner la banda y obturar. ¿Sí? Cuando es ese caso combinado. Porque si ustedes obturan antes de poner la corona, les va a quedar ese punto de contacto. Cuando ustedes ya tienen la corona que no se puede modificar, van a buscar formar el punto de contacto con la banda. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo procedimiento que han tenido se va obturando por incrementos, ¿verdad? Se va condensando. Siempre que condensemos, vamos a tratar de ir adosando la amalgama a las paredes para que se vaya empapando y vamos a dejar siempre un poquito sobreobturado, porque cuando ustedes empiecen a tallar y a puñir, les va a ir quedando como esa interfase del material a la pieza dentaria que no se perciba una grava. ¿De acuerdo? Para que puedan tallar. El material siempre lo recortamos y lo tallamos de la restauración, del centro de la restauración hacia afuera. ¿Sí? No recortamos, por decirles, si es una caja, no la recortamos de mesial hacia la restauración, sino del centro de la caja hacia mesial, hacia el cal y del centro de la caja hacia el igual. ¿Sí? Si no, les vamos a desajustar esos bordes. Entonces se debe quedar bien creada esa interfaz del material a la pieza dental. Bueno, recordarles que cualquier restauración que ustedes hagan, si no tienen un buen diagnóstico, la restauración va a fracasar, ¿verdad? Porque no van a poder hacer un buen diseño sanitario y no van a poder elegir un buen material. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces ahora vamos a entrar a otros materiales de restauración. Sí, Me olvidó en la clase 5. sí. Si las lesiones están cavitadas, indicamos una restauración. ¿Sí? Si la lesión y la superficie está intacta, solo buscamos la remineralización con batas. Bueno, chicos, entonces se acuerdan que ayer hablábamos de los materiales bioactivos, biocompatibles, ¿verdad? Biocompatibles no hace daño a los tejidos, que puede ser cualquier material diseñado para el material tiene esa propiedad. Y bioactivo es que estimula algún desarrollo celular o liberación de iones, ¿verdad? Liberación de fluoruro, liberación de calcio, liberación de fosfato. Todo eso nos va a dar. Entonces, no, la amalgama es un material biocompatible bioactivo. No, ¿qué es la amalgama? ¿Cuál de los dos? O ninguno de los dos. Biocompatible, ¿verdad? Porque lo podemos colocar en confianza y no hace daño. Pero no es bioactivo porque no estimula liberación de ningún ion, ¿verdad? Ni desarrolla, ni remineraliza, ni nada, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Para la odontología mínima intervención, ¿se acuerdan que les había dicho? Que idealmente los materiales deben ser tener las dos propiedades, ¿verdad? Biocompatibles y bioactivos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, como está desapareciendo la amalgama, vamos a ver qué otros materiales podemos utilizar. Pero antes de tomar esa decisión debemos de considerar estos factores. Sí, la extensión de la lesión, la duración que esa restauración va a tener en boca. ¿Sí? Porque recuérdense que los dientes temporales tienen cierta longevidad, ¿verdad? Y tienen un momento en que se van a exfoliar. También debemos ver cómo es la conducta del paciente, si tiene alguna enfermedad que le pueda causar alguna alergia o alguna contraindicación, si vamos a aumentar los factores protectores con el material que escogemos y si el paciente está sujeto o puede venir a su reevaluación, ¿verdad? Y darle ese seguimiento.
deteriorando, ¿verdad? Veamos cuándo está indicado un número de vidrio en piezas primarias próximas a exfoliar, ¿sí? Que puede ser incluso lesiones de caries leves a moderadas, ¿verdad? Si es una caries profunda, probablemente no vamos a poder poner nada. Si ya se va a exfoliar, mejor la extraemos. Pero si son lesiones leves o moderadas y es un diente que pensamos que en un año se va a caer o en medio año se va a caer, pongámosle que no va a ver, ya no infectamos el otro material, ¿verdad? Que va a ser más caro. Entonces debemos de tener presente la duración, ¿verdad?, de esa pieza de boca, que es la cronología de la erupción del tallo. Cavidades pequeñas que no van a estar más de 24 meses en boca, ¿sí? Y cuando usamos técnicas de mínima intervención o de inflación, ¿sí? Las propiedades, miren, tienen una buena adhesión química al esmalte de la dentina, la expansión térmica muy similar al del diente, biocompatible, bioactivo, porque recarga y libera iones de flúor, ¿verdad? Pero tiene una menor sensibilidad a la humedad cuando lo comparamos con otro tipo de material, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener presente es que debemos de comprar el material que está diseñado para la restauración, que ayer les decía qué característica tiene ese hidrógeno. Es bioactivo, pero todos son bioactivos, porque todos liberan flúor. El de sedimentación, el de base. ¿Pero hay viscosidad? ¿Hay viscosidad? Sí, que debe ser de alta viscosidad. Sí, el ionómero de restauración debe ser de alta viscosidad. Entonces les digo, el de alta viscosidad nos puede resistir a hacer una restauración más tiempo, ¿sí? Pero en dientes primarios lo usamos más. Ahora está la tendencia de hacer restauraciones definitivas con ionómero de vidrio, pero que sea de alta viscosidad. Vean acá, ven la foto aquí. Tenemos aquí una restauración, ¿ven? Lo único es que a veces el color no es el ideal. Cuando son piezas primarias, no tenemos ningún problema porque es una decisión temporal, ¿verdad? Bueno, entonces veamos los tipos de ionómero que tenemos. Bueno, el tipo 2 es un ionómero autocurado que nos puede servir para restauraciones anteriores, el que es de GC, ¿verdad? El tipo 9 de GC es de alta viscosidad, lo vamos a usar para restauraciones posteriores. Y el que te acumula, ahora está el Lelia Forte, hay diferentes marcas, ¿verdad? Yo no les puse todas aquí porque mi presentación ya tenía unas hojitas ahí, pero está el Lelia Forte y el otro de SLI, no me recuerdo el nombre, pero es un número de vidrio que incluso ya viene en cápsulas, ¿verdad? Solo que necesitan un poquito más de equipo, que necesitan amalgamador, que ahora ya no le llaman amalgamador, sino le llaman como, no me recuerdo el nombre del amalgamador, pero es lo mismo, ¿verdad? El mismo aparato, y necesitan una pistola para activar esas cápsulas, ¿no? Y cuando lo usan en cápsulas es súper fácil porque lo dispensan directamente, ¿verdad? No lo tienen que estar mezclando con la espátula y el portaplástico y llevarlo a la cavidad, sino de una vez con la boca van dispensando el ionómero. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener? Lo que les decía, el color es muy opaco y blanquecino, se nota mucho, pero libera fluidos, ¿verdad? Necesita un protector. Creo que cuando vimos el video con ustedes de técnica de la remoción atraumática, vieron que cuando se obturó con el ionómero, la persona hizo una presión digital para terminar de empacarlo, se talla. Idealmente no deberíamos de recortar ese ionómero para que no pierda sus propiedades, sino que tratar de moldearlo antes de que frague y dejar un protector final, que venden unos coats especiales, ¿verdad? Son protectores de ionómero de vidrio, y si no pueden conseguirlo, puede funcionar la vaselina. El coat se coloca y se procura, nos dura un poquito más de tiempo protegiendo el ionómero, por lo menos debería ser 24 horas. La vaselina no nos va a durar tanto tiempo, pero algo nos protege de esa invasión de la célula. Bueno, entonces también el ionómero de vidrio
de molares primarias no es la mejor recomendación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Piezas permanentes. No recomendable en dientes primarios, a menos que sean lesiones muy pequeñitas en el sector anterior. ¿Sí? Y según la Asociación Americana de Odontopediatría, pues es recomendable en lesiones cervicales, idealmente que estén a nivel decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que les comentaba ayer, que la adhesión en dentina, piezas primarias por la capa tan cortita, la dimensión de los núcleos y la cantidad de dentina intercalcular que nos queda, la adhesión es muy reducida y fracasan la mayoría de las resinas. Entonces no nos arriesgamos. Entonces, si son pacientes con un riesgo de caries bajo, esperamos que no tengan lesiones tan profundas. Ahí podríamos considerar recibir, ¿verdad? Pero hay que seleccionar bien sus casos y si ustedes presentan esos planes de tratamiento, tienen que soportar porque van a poner ese material, ¿verdad? En vez de aplicar. Entonces, y también, acuérdense que para poner una resina necesitamos un poquito más de tiempo. Si tenemos un paciente muy inquieto, es un proceso más largo. Tenemos que grabar, tenemos que poner un adhesivo, tenemos que poner la resina por incrementos, a menos que usemos una resina tipo Ulf, ¿verdad? Que nos da hasta 4 milímetros de incremento, pero nos absorbe más tiempo que curar una amalgama, que curar una amalgama de piel. Entonces, si es un paciente muy inquieto, de repente no vamos a lograr un buen proceso de colocación de resina. Y por supuesto, un aislamiento absoluto, ¿verdad? Las propiedades aquí las ven: baja conductividad térmica, es sensible a la humedad, o sea que si no es un aislamiento absoluto, no hay resina. Alta contracción de polimerización, podemos tener filtraciones, ¿verdad? Máxima si no hay mucha adhesión. Y dependiendo del tamaño de la partícula de la resina, pues vamos a tener un mayor o menor pulido. ¿Se acuerdan que en anteriores, prima que tenga partículas más pequeñas para tener un mejor pulido? Pero en posteriores debería ser una partícula mayor para que tenga mayor resistencia, aunque no haya más pulido. ¿Sí? Todo eso ya lo han visto en laboratorio, no han visto resinas todavía. No, pero ya más o menos, eso ya lo manejan, ¿verdad? Todo el proceso de grabado, de adhesivo y todo. Bueno, entonces aquí está bien, tienen una alta estética, sí es cierto, son de manejo complejo del tiempo y el proceso que les decía, y pues tienen que usar la lámpara informativa, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a manejar bien a su paciente para que él les colabore en ese tipo de procesos. Ya el tiempo de colocación de ácido en piezas primarias usualmente es mayor, ¿sí? Es un poquito mayor y podemos hacer el grabado selectivo. Si es a nivel de esmalte, es el mismo,
de las cavidades para este tipo de materiales, cronómero, resina, y para el castillo va a ser, nos dirige la lesión de peces, ¿verdad? Entonces, siempre en una clase 2, siempre es bueno hacer la capa y una extensión oclusal. En las clases 2 o clases 3, que son simples, solo la capa, pues fracasamos, ¿verdad? Aunque no tengamos esa especificación, que algo que se me olvidó decirles en la clase 3 de amalgama, la cola de Milano no debe pasar de línea media de la cara lingual de los caninos o de los incisitos. Eso es bien importante, no se lo dije, pero idealmente ahorita lo vamos a retomar. Que no se lo dije. Vamos a hacer un paréntesis. Vean aquí, vamos a tener la cara lingual del canino, ¿sí? Entonces van a hacer su caja proximal. Vamos a hacer un pequeño istmo que es del tamaño de la fresa, no van a estar haciendo un puente amplio. Y después vamos a dibujar la cola de Milano. Entonces se nos vuelve que todo esto va a ser nuestra cavidad. ¿Verdad? Entonces esto puede ser incluso más cortito, pero importante que nos orientemos y que no vaya a quedar más allá de la línea media. ¿De acuerdo? O sea, la lesión lo trae guiando, pero si se nos agranda la lesión, la cavidad, porque la lesión es muy grande y aunque se cambia la forma de ser. Pero ideal, cuando preparen esas colas de Milano con fines de retención, no nos pasemos de línea media, por favor. Bueno, retomamos entonces aquí con estos materiales. Vean cómo se obtura aquí con el centro y cómo nos va a quedar. Este ya cuando está polimerizado lo podemos recortar y pulir, igual que una resina. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. Es un material recargable con libera una cantidad significativa de iones de fluoruro y calcio ante un ataque ácido. Como saben, todos los materiales que liberan fluoruros hay que recargarlos. ¿Sí? Con la pasta de dientes clorada, con el enjuague clorado, con las aplicaciones tópicas de flúor, en barniz, en gel, pero vamos recargando esas restauraciones para que sigan liberando iones de fluoruro. Miren, este no necesita un grabado ácido, y esto es lo que les decía de la adhesión del material. No, ¿verdad? Son algunos mismos. Yo sí oigo como están. Sí, nos espanta. ¿Alguien quiere aprender? Bueno, chicos, entonces solo recordarles que hagamos un buen manejo de todas las piezas dentarias, ¿verdad? Esto es lo que respecta a restauraciones en odontopediatría. Lesiones más grandes, como un código 5 de ICAS, a veces ya requiere terapia pulpar o una corona de acero, o el código 5 podría ser como el límite de una restauración, ¿verdad? Si no perdemos y no debilitamos estructura dentaria. Entonces, en cuanto a restauraciones, si nosotros conocemos las especificaciones, si conocemos la técnica y sabemos qué material usar, cuándo usarlo, cuándo no, no vamos a estar como errando mucho y perdiendo tiempo, porque a veces el tiempo es bien valioso con los niños. Los niños se desesperan súper rápido. Entonces es bueno que tengan todos sus materiales, que sepan qué es lo que van a hacer. Si ustedes saben que el día siguiente van a hacer 2 restauraciones, clases 2, tengan presente que tienen que preparar las 2 en la misma sesión, idealmente obturarlas en la misma sesión. Ninguna pieza se puede ir sin cubrir. Si no les da tiempo a hacer algo, hay que poner un cemento temporal mientras se puede terminar, ¿verdad? Los turnos en la clínica son de 2 horas, entonces se tienen que aprovechar al máximo, pero que sepan todo esto, bien al centavo, como dicen ahí popularmente, es bien importante, ¿verdad? Y que si nosotros nos tardamos, si no sabemos, si no tenemos este material, nos levantamos, vamos y venimos, pues vamos a tener una mala experiencia para nuestros pacientes, ¿verdad? Y quería dejarles eso. Las experiencias que propiciamos en nuestros pacientes niños redundan en el comportamiento de un adulto en la consulta dental. A muchos no les van a gustar atender niños, a algunos sí, ¿verdad? No son la mayoría, pero van a tener adultos que han tenido alguna experiencia previa de niños, ¿verdad? Entonces, tratar de dejar siempre una buena experiencia y para que no tengan dolor, para que todo vaya bien, ¿verdad? Y yo creo que por ahí vamos terminando, somos lo que hacemos día a día, así que la excelencia, aparte de que lleva nuestro esfuerzo, es una tenemos que ayudarnos a hacer todo de la mejor forma posible para buscar la excelencia. Entonces,
¿verdad?